Buenas tardes, queridos compatriotas, queridos amigos de México. Soy Cecilia Villanueva Bracho, la cónsul de México en Frankfurt. En nuestro canal Frankfurt de Diplomacia Cultural reconocemos el talento de los y las mexicanos residentes en el centro, oeste y sur de Alemania, que es la circunscripción de esta representación. En la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos buscado un nuevo acercamiento con la comunidad mexicana, por lo que nuestro programa titulado Conversación de Jóvenes de México con el Mundo dio inicio en agosto del 2020. Su objetivo es promover el diálogo intercultural de, con y para jóvenes, buscando nuevos enfoques para una mejor transversalidad, integralidad e inclusividad. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos mexicanos que con su trabajo promocionan el aprendizaje de las lenguas indígenas de México. María Guadalupe Tepetate y Lino Santa Cruz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, presentaremos a dos autores de cuentos indígenas y se dará lectura a un poema hacia el final de nuestro conversatorio. Para empezar, me gustaría leerles el perfil de los dos participantes principales. Lupita Tepetate Pérez es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, formadora por vocación y profesión. Es una joven indígena ñeñu del Valle del Mezquital, fundadora y representante del Centro de Formación y Asesoría Educativa ENFETE AC, asociación que nació en el año 2019 para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y cultura ñeñu. Profesionalmente ha sido instructora y capacitadora en comunidades indígenas rurales del Valle del Mezquital, ha diseñado e impartido cursos de formación presenciales y a distancia. Actualmente se desempeña en el ámbito de la educación superior y dentro del proyecto de promoción cultural de la asociación se encarga del diseño de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua ñeñu. Muchas gracias, Lupita, por acompañarnos. Lino Santa Cruz Moctezuma es doctor en comunicación por la Universidad de Leicester, Inglaterra, donde también cursó la maestría en comunicación masiva. Tiene una maestría en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1994 y tiene el rango de consejero. Fue cónsul alterno aquí en nuestro Consulado General en Frankfurt del Meno, agregado cultural en la Embajada de México en Bonn y agregado de prensa en Berlín. Asimismo, estuvo adscrito en Chicago, Estados Unidos. Fue jefe de medios internacionales de Autostadt, la plataforma de comunicación de Volkswagen en Wolfsburg, y trabajó en la redacción en español de la televisora alemana Deutsche Welle en Berlín, donde fundó la agencia Santa Cruz International Communication y la editorial Álamos. Actualmente se encarga de asuntos multilaterales, culturales y de prensa en la Embajada de México en Kenia. Muchas gracias, Lino, por acompañarnos el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestro conversatorio de manera más dinámica, le voy a pedir a Alfredo Mondragón, tercer secretario de nuestro consulado, que nos haga una breve presentación de las lenguas indígenas en México. Muchas gracias, cónsul. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Les pido un momentito, por favor, para preparar el archivo. Perfecto. ¿Podrían, por favor, confirmarme si se ve en sus pantallas? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, este es únicamente un pequeño vistazo a las lenguas indígenas en México. Vamos a ver datos duros directamente. Por supuesto, después nuestros participantes van a poder ahondar en el asunto, pero esto es únicamente una pequeña parte introductoria. Pues bueno, en general, ¿qué es lo que vamos a considerar como una lengua indígena? Son aquellas que se originan desde los primeros asentamientos en lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, hasta antes de la llegada de los conquistadores, colonizadores europeos. También tenemos que entender que las lenguas nacionales que se hablan en México, o sea, las que son reconocidas oficialmente, son 68 lenguas indígenas, más el español, sumando efectivamente 69 lenguas. Y bueno, también tenemos, por supuesto, un fundamento jurídico, con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
¿Cuáles son las lenguas indígenas en México dentro de este espectro de 68 más el español que menciono? Pues bueno, estas son las 68 lenguas en general, simple y sencillamente están en este momento en orden alfabético, pero tienen una clasificación, una forma, una razón por la cual están clasificados de esta manera. Entonces podemos ver en medio, por ejemplo, el maya, está el náhuatl, por supuesto, que son los más conocidos, entre otros. Bueno, ¿cómo se clasifican? Específicamente nos vamos a basar en la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. En dado caso, el INEGI clasifica las lenguas indígenas de acuerdo a su origen geográfico, por supuesto, lingüístico y cultural con sus diversas variaciones. Ya más adelante veremos más al respecto. Así, vamos a comprender 11 familias lingüísticas más grandes, divididas a su vez en 42 grupos. Al final, suman 95 lenguas indígenas, cada uno con un código. ¿Por qué 95 y no 68? Simple y sencillamente porque, como pueden observar, en la práctica tienen subdivisiones y también algunos están dialectados. Por ejemplo, tenemos el mixteco. Si decimos mixteco única y simplemente así, abarca un espectro mucho más grande. Sin embargo, como podemos ver, está el mixteco de la costa, de la mixteca alta, mixteca baja, zona mazateca y mixteco de Puebla, que por supuesto tiene sus propios tintes y contexto geográfico, cultural y lingüístico. Bueno, bajo esta misma clasificación que menciono del INEGI, existen los códigos de las lenguas indígenas. Esto permite a los investigadores, esto permite a las personas que manejan las estadísticas y los programas de gobierno ubicar mucho mejor dentro de este contexto geográfico y cultural cada una de las lenguas. Entonces, los códigos se leen de la siguiente manera. Los dos primeros números de izquierda a derecha corresponden a la familia lingüística, las 11 que mencionaba. El tercer dígito al grupo, de los 42 que también mencionaba, y el cuarto a la lengua. Entonces tenemos, por ejemplo, un código de 4 dígitos del náhuatl en este sentido. Y así podemos clasificar cada uno de los que mencionaba anteriormente. Bueno, pues este es el mapa de las familias lingüísticas indígenas. Este es proporcionado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a nivel federal. Si se fijan, pues hay tintes muy reconocibles, sobre todo en el sur y sureste del país, como bien sabemos la distribución de las mismas. La demografía de las lenguas indígenas en México es que la población en general es de 128 millones, de los cuales 6.7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. No solamente que pertenecen a los pueblos indígenas, sino que hablan una lengua tal cual. Tenemos las 5 lenguas más habladas: náhuatl, maya yucateco, mixteco, celtal y zapoteco, mientras que las menor habladas son el ayapaneco, papabuco, sayulteco, lacandón y quiligua. Podemos ver nuevamente un mapa de la demografía en donde mientras más oscuro esté el estado respectivo, es que mayor densidad de población tiene que efectivamente hablar una lengua indígena. En este caso, en primer lugar tenemos a Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche, como bien vimos que pertenecen a la zona del sur-sureste del país. ¿Quién se encarga de las lenguas indígenas en el gobierno de México? Por supuesto, hay diferentes programas, hay diferentes organizaciones, pero las gubernamentales en especial son las que tenemos listadas y veremos a continuación. Bueno, pues como ya lo había mencionado, está el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Tenemos ahí cómo surge, como referencia, y en general promueven la preservación, desarrollo y exposición de dichas lenguas en México, específicamente en territorio nacional. También manejan a su vez el catálogo junto con el INEGI, el que estaba mencionando al principio, y también cuentan con un padrón nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas. Naturalmente trabajan con el gobierno federal para promover políticas públicas que se enfocan naturalmente en las lenguas indígenas específicamente. Seguimos con el INALI. Solamente por mencionar algunas de las cosas que se realizan por parte de este instituto, es que se organiza anualmente la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, podemos ahí observar en la imagen, y celebra fechas relevantes como el Día Internacional de la Mujer Indígena,
no hace mucho, el 5 de septiembre. También tenemos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, este es un poco más reciente, y este garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos ante la ley, por supuesto bajo el marco jurídico que pues, nos une a todos los mexicanos y bajo el cual todos estamos, ante el cual respondemos nosotros. Y fuera de ese marco específicamente, ofrece becas para licenciaturas, para maestrías y cursos para indígenas, tanto presencialmente como en línea, entre otras actividades que realizan. Abarcando la Secretaría de Educación Pública, cuenta con una dirección de educación indígena, intercultural y bilingüe, que promueve distintos programas que son coyunturales y otros que son recurrentes. También tiene celebraciones, por supuesto, que tienen que ver con las lenguas y pueblos indígenas, y tiene becas para situaciones específicas como apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, también, por supuesto, pertenecientes a los pueblos indígenas, entre otros convocatorias, programas y becas. Específicamente en el exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunción con el Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, siempre intenta adaptarse a las necesidades de la diáspora mexicana. Por supuesto, esto incluye a la diáspora que tiene origen indígena en México. Por mencionar algunas de las acciones recientes, fue la creación del Instituto César Chávez en marzo de 2021, que promueve las lenguas nacionales mexicanas, sobre todo a los connacionales en Estados Unidos, que bien sabemos es en donde mayor distribución hay, en el exterior específicamente. Y bueno, las representaciones de México en el exterior, como es el caso de este conversatorio, realizamos actividades de difusión, como este conversatorio que estamos realizando en este momento. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una Dirección General de Servicios Consulares, específicamente con 4 estrategias para la atención de los pueblos indígenas y afroamericanos en el exterior. Por supuesto, siempre son adaptados, como digo, a la demografía. Esto aplica naturalmente para todos y cada uno de los integrantes de los pueblos indígenas en el exterior, pero específicamente, por ejemplo, tenemos que se inauguró la primera ventanilla consular para connacionales indígenas en el Consulado de México en Orlando, en Estados Unidos, apenas en agosto de 2021. Y conlleva diferentes estrategias para adaptarnos precisamente y producir también materiales informativos y procesales para que se mantengan al día con su documentación y cualquier otro trámite que puedan requerir. Y bueno, este es el contexto que yo les puedo proporcionar, y le cedo la palabra nuevamente a la cónsul Villanueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación muy completa, muy informativa. Bueno, quisiera pasar ya ahora a nuestro conversatorio, ya con estos elementos pues, básicos de conocimiento general de lo que son las lenguas indígenas en nuestro país. Lupita, Lino, cuéntenos cómo encontraron el gusto y la pasión por las lenguas indígenas mexicanas. Hola, buenos días. Buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Frankfurt. Pues creo que ha sido un proceso de descubrimiento, aprendiendo la lengua, es que vas conociendo e identificando lo valiosa que es el tesoro que encierra dentro de cada una de las palabras que se hablan. Y de esa manera es como en lo personal he podido descubrir lo interesante que es, lo valioso que es y lo mucho que aporta a la cultura en general. Entonces, entre más vas aprendiendo, entre más te vas apropiando, entre más te vas sumergiendo dentro de las lenguas indígenas, en este caso de la lengua ñuñu, es que te vas dando cuenta de la cosmovisión que hay, de lo que puedes aprender al hablarla, lo que puedes aprender al escribirla y sobre todo lo que puedes aprender al enseñarla. Y creo que es lo más valioso y es lo que nosotros promovemos, la enseñanza, porque cuando enseñas, aprendes y ese es el fundamento que nosotros hemos tomado. Ir descubriendo la lengua, pero al mismo tiempo ir enseñándola, que es lo más valioso para nosotros.
Gracias, Lupita, por tus comentarios. Lino, ¿cómo ha sido tu trayectoria en este tema? Gracias. Quiero dar las gracias a la embajadora Villanueva y a su equipo por invitarme a este conversatorio. Y efectivamente, el gusto y la pasión por las lenguas indígenas lo descubrí por una coyuntura muy particular. Me invitaron a participar en el desarrollo del año dual México-Alemania 2016-2017. Y parte del proyecto era presentar un libro que pudiera informar a los alemanes sobre México y otro libro que informara a los mexicanos sobre Alemania. La parte mexicana fue el libro Potsdam, que es del que vamos a hablar hoy. Y fue porque una profesora de la universidad, al estar escogiendo al autor y comisionar la obra, me dijo que si ya había tenido yo contacto con los escritores indígenas. Y realmente nunca lo había tenido, no, ni siquiera había yo considerado hasta ese momento hacerlo. Pero descubrí que era una literatura que es muy valiosa, que es muy rica en cuanto a la forma de estar escrita, a su cosmovisión, a su filosofía, a sus reflexiones. Y al ver que era algo que no conocemos la gran mayoría de la sociedad mexicana, pensé que era la mejor opción. Y una vez que empecé a recibir estos cuentos, a estudiar estas comunidades indígenas de donde proveían, ver la importancia de los pueblos originarios para enriquecer a la sociedad contemporánea de México, pues fue un doble gol, porque presentamos a México en Alemania y presentamos a México para los mexicanos. Y con eso pues se ha desarrollado un gusto enorme por este tipo de literatura y pues que es, yo creo, las personas que han podido tener contacto con esta literatura, es apasionante para todos. Gracias. Así es, Lino, pues muchas gracias. Efectivamente, el año dual fue una experiencia que nos permitió pues, promover varios aspectos de la cultura mexicana en Alemania y viceversa. Y bueno, estos libros fueron un elemento central en esta promoción que se hizo en estos años, 2016-2017. Lupita, platícanos un poco acerca de la cultura y la lengua ñeñu. ¿Cuánta gente la habla y qué tan distinto es de otras lenguas cercanas? Claro que sí, pues la lengua ñeñu pertenece a la variante del otomí del Valle del Mezquital. Y a su vez pertenece a una de las 11 familias que mencionaba en un principio Alfredo, de las más grandes y más diversificadas en todo el país, que es el otomangue. Pertenece a esta familia y es hablada por más de 290,000 personas en todo el país. Es una lengua, en específico la lengua ñeñu, variante del Valle del Mezquital, y en general las otras variantes. Es una lengua muy hermosa, muy romántica, por así decirlo. Las palabras, cuando las vas descubriendo, cuando las vas hilando, vas encontrando el amor, el respeto, la honestidad, muchos valores. Esta lengua tiene dentro de todas sus palabras valores que se infundan dentro de las mismas. Entonces, cuando tú las hablas, cuando las expresas y sobre todo cuando las actúas, vas demostrando más allá de solamente un conjunto de letras, sino que vas compartiendo valores, vas compartiendo significados. Como les mencionaba hace un momento, al ser pertenecer a una de las familias más grandes y más diversificadas, pues obviamente también tiene muchas variantes. Como centro no hemos tenido mucho acercamiento con todas las variantes, pero en particular dentro del Valle del Mezquital creo que las variantes tienen mucho en común, sobre todo empezando por su cosmovisión, también las palabras.
Hay muchas palabras, obviamente, que dentro de las mismas variantes pueden ser diversas, incluso dentro de la misma región, en diferentes comunidades, las palabras cambian. Sin embargo, creo que nos podemos entender. Hemos platicado con personas de otras regiones geográficas en las que se hablan otras variantes del ñañú y nos hemos podido entender bien. Por esto mismo, por el origen que las une y por la cosmovisión que plantean dentro de sí mismas, creo que tienen un mismo origen y en general, pues diferencias hay muchas, pero lo que las une es más y es precisamente la cosmovisión que tiene. La relación con la naturaleza es la principal cosmovisión, el creernos y ser parte de un todo y el conjunto de valores que cada una de esas palabras tiene dentro de sí misma son las que les dan unidad dentro de tanta diversidad. Gracias, Lupita. Y cuéntanos, ¿cómo se fundó la asociación FETE a la que perteneces o con las otras personas que integran este grupo? ¿Qué los impulsó a comenzar este proyecto y a qué obstáculos se han enfrentado para llevar a cabo sus objetivos? Claro que sí. Bueno, pues el Centro de Formación y Asesoría Educativa FATEACE es la denominación que nosotros tenemos. Se fundó en el 2019, la fundamos Agustín, Yaravit y Andrea, que somos los que comenzamos con este proyecto, impulsados por el deseo de compartir la lengua ñañú a todos los demás. Como en un principio les comentaba, entre más aprendes la lengua, entre más la descubres, entre más la hablas, entre más la compartes, vas encontrando esta riqueza. Y nosotros, al compartirla, encontramos la pasión y el motor de ser de FATE en su línea de promoción cultural. Eso es lo que nos impulsó, el poder compartir lo que nosotros sabemos. Descubrimos la belleza de la lengua y queremos compartirla con todos. Queremos que los que no la conocen, la conozcan, y los que la hablan, la valoren, que vean realmente que es una lengua sumamente importante, que tiene dentro de sí un tesoro pues incalculable, invaluable, que conserva dentro de cada palabra, conserva filosofía, tiene sabiduría dentro de sí, tiene una cosmovisión hermosa que nos permite conocer el pasado histórico de los ñañú, que nos permite conocer dentro de las palabras también el presente y que nos permite ver cómo es que nosotros podemos adquirir esos valores y constituirnos pues como una población que valore más, la riqueza cultural, que se entregue más y sobre todo que adquiera los valores que están dentro de esta misma. Creo que estamos ya en un momento coyuntural en la sociedad en la que lo que necesitamos es esto. Necesitamos volver a nuestras raíces, entendiendo lo que somos y proyectarnos también hacia un futuro. Sobre las dificultades, pues creo que la dificultad más grande que hemos tenido es que somos poquitas manos para lo mucho que queremos hacer. Tenemos muchos proyectos en mente que queremos emprender, que queremos realizar, pero pues muchas veces el tiempo no nos da para poder hacer todo lo que queremos. Esa es la dificultad más grande que hemos tenido, pero también dentro de este camino de enseñanza hemos encontrado a personas increíbles que en cuanto platicamos nos identificamos y nos sumamos a este mismo propósito de compartir. Han habido personas que se han sumado a nuestro proyecto, que han visto la causa y que se han animado también a participar, a aprender y a enseñar y a compartir lo importante y lo valioso que tiene la lengua ñañú. Y bueno, en el contexto de la pandemia, pues otra dificultad también ha sido el no poder estar presencialmente en actividades a las que nos han invitado. Nosotros enseñamos y promovemos la lengua y cultura ñañú a partir de clases, de cursos y también de talleres,
pero ahorita los hemos estado trabajando de manera virtual y se extraña mucho la presencialidad por el tema de poder relacionarnos de una manera diferente a como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, pues hemos tomado esta oportunidad también de estar en la virtualidad para poder llegar a más población, para poder abarcar incluso otros estados o incluso también otros países y llegar a cada vez más personas. Entonces esto de la virtualidad nos ha dado, pues nos ha quitado un poco de la interacción que antes podíamos tener, pero también nos ha llevado a poder llevar lo que sabemos a otros espacios. Gracias. Muchas gracias, Lupita, por tu explicación tan detallada, por tu entusiasmo, sobre todo en este trabajo que hace la asociación, el cariño que le tienen a la lengua ñeñu y en general a la cultura indígena. Es muy admirable de veras lo que están haciendo, y pues cuentas con nosotros aquí en el consulado para seguir promoviendo el trabajo que ustedes hacen. Quisiera pasarme ahora con Lino. Lino, en tu experiencia profesional en el extranjero, ¿cómo se percibe México en el exterior en términos de cultura y de lengua indígenas? Pues sí, Ceci, gracias. Yo creo que esa es una cuestión un poco complicada de contestar, porque a pesar de que yo empecé a trabajar en el servicio exterior en el año 94 y he pasado muchas experiencias donde puede uno palpar cómo se percibe la cultura mexicana, es muy fuerte, está muy presente en los lugares donde me ha tocado servir, pero desafortunadamente no hay en términos de lengua y cultura indígenas, hay un vacío bastante grande. Sí, como comentaba anteriormente, en México tenemos un gran desconocimiento de nuestras lenguas originarias, de nuestros pueblos originarios, cómo viven esas comunidades, cómo sienten esas comunidades con respecto al resto del país. Pues hacia afuera es complicado, porque sí hay un componente prehispánico que se ve acrecentado por la visita a nuestros sitios arqueológicos maravillosos, a varias cuestiones históricas, pero es como una amalgama de muchas cosas que no están definidas. Entonces, básicamente en cuestión de cultura y lengua indígenas tenemos ahí un déficit, pero que creo que es generalizado, y precisamente con este tipo de conversatorios y con nuestro trabajo, el trabajo que están haciendo las instituciones en México para darle un lugar más preponderante a la lengua y cultura indígenas, creo que se está logrando poco a poco a tener una mayor conciencia, y que no solo nosotros, sino los extranjeros que tienen interés en nuestro país puedan ver y apreciar a las diferentes comunidades indígenas que hay en México. Sí, y Lino, cuéntanos, ¿cómo crees entonces, a partir de justamente hilando lo que nos acabas de comentar, que se pueda mejorar esta visibilidad y sensibilidad de las lenguas indígenas mexicanas en el exterior? ¿Tienes ahorita en curso algún proyecto laboral, personal, que estés impulsando para la promoción de las lenguas? Pues sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que en la cuestión personal, a pesar de que edité el libro Potsdam en el año 2016, este es un libro que no he terminado de promover lo suficiente. Me topé con algunos obstáculos para poder distribuirlo, porque no hay ese interés comercial todavía en promover lenguas indígenas. Sé que hay a nivel local, en los estados donde se hablan estas lenguas, hay ferias, acabo de ver que se han instituido premios diversos, pero creo que han sido pues, proyectos muy localizados. A nivel internacional, no sé si hay
editoriales grandes que lo hagan. Las editoriales artesanales como la mía, que somos pequeños, que tenemos un interés muy particular en este tipo de cosas, pues sí lo tenemos. Creo que también es algo importante para destacar que al momento en que nosotros estamos promoviendo las culturas y las lenguas originarias de México, estamos haciéndolo en un afán de dar a conocer una parte que pudiera ser mucho más conocida dentro de nuestra sociedad para poder de ahí exportarla, exportar esta literatura, este conocimiento. Y a pesar de que hay algunas voces que dicen que la promoción de las lenguas indígenas y los pueblos originarios divide a los países, creo que Lupita estará de acuerdo conmigo, todos estaremos de acuerdo en que nosotros lo hacemos precisamente para enriquecer a la sociedad contemporánea de México, que como bien sabemos, pues la sociedad mexicana surge de esa fusión de los pueblos prehispánicos y de los habitantes europeos europeos que llegaron a América. Todo el continente americano es primo hermano de Europa, porque todos tenemos religión europea, estructura social europea, hablamos alguna lengua europea, aunque hablemos otras. Y eso creo que es la riqueza más grande que podemos tener. Y al haber sido pues estos 6.7 millones de mexicanos que hablan lenguas originarias y que no son lenguas conocidas, pues creo que sí ha sido una muy buena opción y es un muy buen momento para empezar a conocer todo esto que como Lupita nos ha hecho el favor de presentar su proyecto Ñañú, pues es un proyecto que nos debe llenar de entusiasmo y de curiosidad y que definitivamente nos enriquece, nos hace más fuertes hacia adentro y hacia afuera. Muchas gracias, Lino, por tus comentarios. Los aprecio muchísimo. Alfredo, ¿cómo andamos con comentarios del público ahorita ahí en Facebook? ¿Tienes alguna otra pregunta adicional que se haya formulado? Sí, Consul, gracias. Sí, efectivamente tenemos, yo creo que sería mejor formular una pregunta para cada uno, fuera de, por supuesto, los saludos y lo contenta que está la comunidad con este tipo de conversatorios y estos temas en específico, ¿no? Que no se ven tanto. Tenemos en primer lugar una pregunta para Guadalupe. ¿Les interesa saber alguna iniciativa exitosa, un proyecto exitoso que se haya materializado de la asociación en este contexto de la promoción del Ñeñu? No sé si puedas compartirnos algo en especial, Guadalupe, tal vez incluso antes del contexto de la pandemia, naturalmente. Sí, pues prácticamente también hemos llevado mucho tiempo dentro de la pandemia, pero creo que es precisamente una experiencia de éxito que hemos tenido. El que les comentaba hace un momento que derivado de la pandemia nosotros impartíamos cursos y talleres presenciales para dar a conocer la lengua y la cultura ñeñu. Después de la pandemia, pues estos grupos los dejamos ya pues inconclusos y pensamos en una forma de poder llegar a la población, de poder seguir trabajando aún dentro de la pandemia, y fue que comenzamos a diseñar nuestros cursos en línea. Empezamos a desarrollar un curso, empezamos con un curso de Ñañú nivel básico en línea. Buscamos herramientas tecnológicas, diferentes aplicaciones en donde pudiéramos nosotros desarrollar estrategias y actividades lúdicas, didácticas para enseñar en Ñañú, y nosotros consideramos que pues esta es nuestra experiencia de éxito. Nos ha llevado a llevar en Ñañú a diferentes lugares. Hemos tenido muchos participantes que se han inscrito desde los Estados Unidos, mexicanos que han migrado a Estados Unidos y que pues allá siguen hablando la lengua, y que en el afán de poder seguir repasando y aprendiendo, pues han inscrito a los cursos en línea. Tuvimos también la participación de personas igual mexicanas que estaban en el extranjero, en Europa, en diferentes lados, que son mexicanas y que estaban allá, pero también en un curso reciente tuvimos la participación de
de una persona extranjera. Él es un japonés que se inscribió al curso, ¿no? Y de haberlos dado de forma presencial, pues no habríamos podido llegar a esta población. Entonces, como les decía, la pandemia pues fue también, nos impidió poder seguir realizando las actividades como las veníamos haciendo, pero también nos dio esta oportunidad de poder llegar a más personas. Para nosotros ha sido increíble poder estar frente a la pantalla, en este caso los asesores que se encargan de impartir el curso, que son mis compañeros Agustín y Yaraví, estar frente de mexicanos que por algún motivo tuvieron que irse al extranjero a estudiar, a trabajar, y poder tener este contacto con la lengua ñuñú, con su lengua materna, con la lengua de sus abuelos, con la lengua de sus padres, pues es la experiencia más bonita que nosotros hemos tenido y es lo que nos motiva también a poder seguir con estos cursos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, efectivamente, pues mantener ese contacto con las raíces, independientemente en dónde y cómo estemos, ¿no? Sobre todo en la pandemia, si estamos en el exterior, etcétera. Bueno, pues también tenemos saludos por parte de Héctor Chaparro, por parte de Ixelt Romero y por parte de Dayan Ruz. Bueno, específicamente tenemos una pregunta para Lino y por supuesto que ya dio un poco más de contexto con todo lo que ya nos compartió en toda su experiencia, pero ¿nos podrías comentar, Lino, por favor, alguna iniciativa o algún tipo de propuesta que tú tengas en tu experiencia en el servicio mexicano para impulsar las lenguas indígenas? Por supuesto, sin mencionar las publicaciones de las cuales ya nos has compartido un poco. Bueno, yo creo que es un tema muy importante. A través de los años se han hecho varios eventos que tienen que ver con la promoción de nuestro país, no solo en la cuestión cultural, sino también en el ámbito turístico. Y creo que estos tipos de actividades se prestan muchísimo también para resaltar los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas. Recuerdo que se hizo una gran exposición con motivo de la Feria Internacional del Turismo de Berlín hace unos años sobre el estado de Campeche, y vinieron pues no solo personalidades del gobierno del estado, sino que vinieron artistas, que vinieron cocineros, presentaron la gastronomía, presentaron los bailables, presentaron pues también muchas cuestiones de la historia del estado, también en términos de fábula y de cuento. Y creo que si sumamos todo ese tipo de experiencias, tenemos muchas oportunidades para poder incidir un poco más en que los pueblos originarios tomen una mayor relevancia. Aquí en nuestra representación en Kenia, nuestro titular tiene mucho interés en promover el proceso de nixtamalización del maíz, para hacer pues la transferencia de este proceso a la cultura gastronómica keniana. Aquí se come mucho maíz, pero no se nixtamaliza. Tienen problemas de aflatoxinas y no tienen la diversidad de productos para consumir como los cientos de productos que tenemos en México. Se ha hecho en la embajada un folleto sobre la historia del maíz, y al hacer ese tipo de cosas pues se va viendo qué tanta importancia tenía el maíz para los pueblos originarios y que estos pueblos originarios le han dado el maíz al mundo, cómo se domesticaron la planta original y cómo ha logrado ser el grano más producido a nivel mundial, más que el arroz, más que la papa, más que cualquier otro. Son cosas que a veces no hemos tenido tan específicamente en el radar como me ha tocado experimentar aquí en Kenia, pero al explicar la historia del maíz, los orígenes del maíz, los significados culturales que tiene el maíz y cómo esa experiencia
de vida y experiencia gastronómica llegó al resto de América, llegó a Europa, de ahí llegó a África hace 400 años, nos da una oportunidad invaluable para hablar de los pueblos originarios de México. Entonces, yo creo que tenemos la gran fortuna de poder vincular una gran cantidad de actividades culturales y gastronómicas de nuestro país con los modos de vida de las comunidades indígenas de México y a través de eso, con sus lenguas. Creo que eso es lo que podría comentar hasta ahora. Gracias. Pues muy interesante, Lino. Sí, efectivamente, también tenemos que ver como mexicanos que al mencionar algo específicamente de nuestra cultura, no solamente estamos aludiendo a lo que nosotros vivimos, sino pues que tiene origen lo más seguro de los pueblos indígenas, de las culturas indígenas, palabras en lenguas indígenas. Entonces siempre es muy interesante digamos, esa conexión que siempre tenemos. Lo que queramos ver o no. Perfecto. Bueno, pues sí, también tengo más saludos por parte del público. Insisto, les parece muy atractivo, muy fresco, que sobre todo en el marco de las celebraciones de independencia estemos abordando temas tan nuestros, tan de raíz de los mexicanos como las lenguas indígenas. Y bueno, por mi parte sería todo en este segmento y le cedo la palabra a la cónsul Villanueva. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Lupita, gracias, Lino, por sus comentarios adicionales en este rubro. Vamos a pasar ahora a otra parte muy interesante que tenemos preparado para el día de hoy, que es presentar a algunos de los autores del libro Potsdam, que se publicaron, como mencionamos anteriormente, como parte del año dual México-Alemania, de la editorial Alamos. Entonces, para esta parte le voy a ceder la moderación a mi querido colega Lino. Adelante, Lino. Muchas gracias, Ceci. Pues esta es una primicia que tenemos en Frankfurt hoy, y es que a pesar de haber tenido trato a través de Genaro Bautista, que es un líder indígena, así conseguí la mayoría de los cuentos de este libro, no había tenido la oportunidad de saludar a los autores, excepto a uno de los 11 que hay en el libro. No había podido tener una conversación con ellos. Y el día de hoy pues tenemos a dos autores del libro. Me da muchísimo gusto que estén aquí, que hayan aceptado participar con nosotros este día. Y les voy a pedir a ellos que nos platiquen un poco sobre el cuento que escribieron, lo que quisieron transmitir cuando escribieron este cuento, lo que deseen, después de escuchar esta conversación, lo que deseen hacer más patente de su región y de su cultura. Son dos autores, se los voy a presentar primero. El primero de ellos es José Alfredo López Jiménez, que es maya tzotzil de Romerillo, Chamula, Chiapas. Es maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Él escribió el cuento que da título al libro y me preguntaba hace un par de días que por qué le puse Potsdam a este libro. Y pues les voy a comentar que el cuento de Alfredo salvó el proyecto de este libro. Yo estuve buscando a los autores, fue una cuestión un poco complicada, larga. Yo estaba en Alemania, ellos en México, tenía a la profesora Carmen Gómez Montt, que como les comenté me llevó al tema de la literatura indígena. Ella contactó a Genaro y así una cadena interminable. Después de más de un año de no recibir ningún cuento, yo había pensado, el día que dije, se acabó el proyecto, no lo voy a hacer más, estaba a punto de irme a dormir cuando oigo, ¡cling!, un correo electrónico. Y algo me dijo, no sé qué es esto. Fui a ver el correo electrónico y el correo electrónico decía Potsdam.
y estaba yo hasta de mal humor. Dije, ya había yo decidido no hacer este proyecto y de pronto me llega un cuento. Dije, bueno, lo voy a leer. Dije, en un principio lo leo hasta mañana, pero no, lo leí ahí mismo y quedé fascinado con el cuento. Y dije, este proyecto se tiene que hacer, lo tenemos que terminar. Ya nos contará José Alfredo de qué se trata el cuento, pero hay otra razón por la cual le puse Potsdam a este libro. Estando en Alemania, ustedes que están en Alemania sabrán que hay una ciudad que se llama Potsdam, que es la capital de Brandeburgo, del estado de Brandeburgo, y entonces había una similitud entre esta palabra, Tzotzil, y esta ciudad alemana, y todos los alemanes me preguntaban, Potsdam, ¿no es un error? Esa es la segunda cuestión. Y la tercera es que Potsdam, al ser una palabra corta, y al ser un libro multilingüe, porque están todos los cuentos en su lengua original, traducidos al español, al alemán y al inglés, pues necesitaba un título que me sirviera en todos los idiomas. Es realmente un libro multilingüe que lo hace tan especial. Y bueno, ya le contesté ahora sí a Alfredo por qué le pusimos el título al libro de su cuento. Después nos va a hacer favor de hablar Roberto Lorenzo Rueda, que él es zoque de Tectuapan, Pichucalco, Chiapas. Es licenciado en Gestión y Promoción de las Artes por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Roberto escribió un cuento fantástico, un cuento que se llama Memorias sobre un desalmado, para los que ya hayan tenido la oportunidad de leerlo. Es un cuento que relata la erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas. También los dos, curiosamente, en esta ocasión son chiapanecos que nos visitan hoy. Y esa erupción se dio el día 28 de marzo de 1982. Los que ya no somos tan jóvenes, pues lo podemos recordar en la prensa. Fue una cuestión muy difícil para el país. Incluso, si no mal recuerdo, cambió el clima del mundo por algún tiempo. Y fue un cuento que en lo particular me llegó mucho porque, a pesar de que los dos cuentos son cortos, dicen mucho de sus comunidades, dicen mucho de la sensibilidad que ellos tienen como artistas, como escritores, y me da mucho gusto que sea el día de hoy el día en que se los puedo decir, que sepan que lo mucho que admiro su trabajo. Y bueno, pues esperemos que podamos seguir con este tipo de esfuerzos, y tendremos que incluir a Lupita porque ya hemos hablado de que el ñañuno está en este libro Potsdam, pero a lo mejor en una próxima edición. No quiero aburrirlos más con esto. Les voy a pedir, por favor, primero a José Alfredo y luego a Roberto Lorenzo que nos hagan favor de hacernos unos comentarios. Gracias. Hechuk Colaval Manquilal Lino, Colaval Cónsul Cecilia Villanueva, Buchotikli Oyeshuke, Colavalik Chakelikta, Internet, Colavalik Spatetukmea Hola Wontonik, Nichimahukmea Hola Wontonik. Bueno, pues un gusto de estar aquí participando con ustedes. Los he saludado en mi lengua materna, que es el maya tzotzil, y es un enorme placer para mí estar ante ustedes y conocer un poco de los contextos y antecedentes que ya dijo el maestro Lino de por qué se llamó así el libro. Tenía esa inquietud, cosa que me dio mucho gusto cuando vi el libro ya publicado. Dije, caray, o sea, qué sorpresa me dieron con esto, ¿no? Ver el título del cuento del que yo escribí y que estaba, y que se había justamente titulado así el libro, ¿no? Pues bueno, la verdad es que me parece que un dato muy importante que comentó el maestro Lino es que decía, bueno, yo no conozco a los autores, pero conocí sus
escritos, y es que es fundamental en conocer su literatura. Y yo creo que, todos nos hemos enamorado de Colombia, no sé, por 100 años de soledad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Juan Rulfo en México. Independientemente de que conozcamos parte de su cultura, de su lengua, nos los comparten a través de la literatura. Y me parece que esta cuestión de escribir en nuestras propias lenguas es un acto liberador para nosotros los pueblos indígenas, porque históricamente han hablado por nosotros, han hablado y nos han representado de forma, creo que hemos tenido la oportunidad, quienes hemos ahora sí que escrito en nuestras propias lenguas, de mantener esta posibilidad de diálogo a pesar de la lejanía, a pesar de que no conozcamos a los autores. Y me parece que este es un punto muy interesante. Y el otro asunto es que, pues bueno, se ha visto como que las lenguas originarias, bueno, probablemente en las lenguas mayas, que somos, en algún momento habíamos sido analfabetas, ¿no? O nos han visto como que somos un pueblo eminentemente oral. Pero resulta que nuestros ancestros, nuestros pueblos mayas, las civilizaciones mayas, tenían una práctica de las escrituras de tiempos inmemoriales, y eso lo tenemos en la epigrafía maya, ¿no? Que aún ahorita se puede conocer su historia, conocer cómo era su cultura a través de su escritura, porque ellos plasmaron sus ideas a través de la escritura. Y me parece que los pueblos originarios actualmente, pues estamos en la misma situación, nada más que con una práctica de la escritura ya con un alfabeto distinto, que ya no leemos ese alfabeto que tenían nuestros ancestros. Ahora estamos ocupando comentaba, escribir en nuestras propias lenguas es un acto liberador, y sobre todo pensando en esta era de lo global, porque si bien es cierto, esta tecnología nos acerca y todos somos parte de lo global, y entonces nosotros, ¿dónde quedamos en lo local? ¿Qué somos nosotros en este mundo global y como nuestras propias identidades, con nuestras lenguas? ¿Qué somos? Yo creo que parte de esta literatura que se ha escrito en lenguas originarias es eso, ¿no? Es darnos a conocer de quiénes somos. Y alguien nos decía, bueno, pues es que no conocemos mucho de los pueblos originarios, de los propios lenguas, de los propios pueblos, porque pues no han escrito mucho. Y en efecto, creo que muchos han escrito por nosotros, y me parece que ahora hay una nueva historia, nuestra propia cultura, y me parece que es algo que se tiene que seguir promoviendo. Y agradezco mucho esta oportunidad que me están dando, solo como para, pues yo no quiero platicarles mucho o sea, el cuento trata justamente sobre esto, sobre platicar lo que estamos viviendo actualmente. El cuento, que en efecto tiene un toque místico propio de los pueblos originarios, y el título realmente es Potzlom, no Potzlom, es Potzlom. En las lenguas mayas siempre, bueno, en tzotzil se acentúa la penúltima sílaba, ¿no? Es Potzlom. Entonces, Potzlom en las comunidades tzotziles se le conoce como un ser, pues digamos, mítico, que se convierte en perro. Y bueno, pues tiene que ver un poco en esto, como relatar lo que se vive en la comunidad, y un poco también narro ahí sobre la situación de la migración, porque me parece que es un tema contemporáneo. Creo que también romper un poco el mito de esta cuestión romántica que se tiene de los pueblos que están en una choza, alrededor de una fogata. Me parece que los contextos históricos son distintos, y algo de eso estoy relatando. Sin embargo, yo creo que como todo pueblo hay algo que independientemente de que tengamos la cultura mexicana sea una cultura multicultural, me parece que a pesar de que hay rasgos muy parecidos, también hay cosas muy específicas, y creo que se trata esto del cuento, como narrar un poco del cuento, algo sobre
esta cuestión mística, mítica que tienen las comunidades, problemas ahí de migración, pues de la situación de la marginación social. Me parece que eso es lo que pretendí hacer en el cuento y espero que lo haya logrado. Me da gusto que haya sido a través de la escritura que se haya conocido antes, ¿no? Y después se conozcan los autores. Y pues muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, José Alfredo. Curiosamente, pues a partir de hoy tendré que decir Potzlom, que he dicho mal el título durante 5 años, pero no deja uno de aprender. Es realmente, este cuento está excelentemente bien logrado y como comentaste, pues tiene mucho de actualidad, es muy tradicional y tiene mucha actualidad. Muchas felicidades. Roberto, Lorenzo, te voy a pedir de favor, bienvenido, que nos comentes un poquito sobre el cuento del que hemos hablado. Memoria sobre un desalmado se llama en español. Gracias. Gracias a todos y a todas. Un saludo desde el norte-sur, ¿no? Desde Chiapas, desde las montañas de Chiapas. Bueno, pues al escribir este cuento fue a partir de un ejercicio de talleres, ¿no? De hace ya bastantes años. Yo creo que fue como en el 2010, 2011, un ejercicio que yo llegaba además a la ciudad. Fue en ese entonces en el que había migrado pues, para iniciar mis estudios universitarios desde mi pueblo, que es un pueblo que está a 6-7 horas de la ciudad capital. Y bueno, ¿no? Había mucha memoria sobre el tema del volcán Chichonal. A mí ya no me tocó, le tocó a mis papás, les tocó a algunos de mis hermanos, pues este suceso que marcó la vida de muchos compañeros y compañeras indígenas zoques de esa región y de otros de las periferias, ¿no? Entonces yo venía de mi pueblo a la ciudad y entonces habían estas memorias sobre el tema del volcán, ¿no? Entonces habían fragmentos que mis padres, mis tíos, algunos de mis hermanos, vecinos habían platicado sobre este suceso, ¿no? Y es a partir de ahí que empiezo a reconfigurar un poco a través de la misma narrativa, desde la literatura, cómo construir este imaginario, ¿no? De estos personajes que están ahí en este cuento, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante reconocer también a unos narradores extraordinarios, ¿no? De los cuales hemos aprendido muchísimo, que tienen que ver con nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Que nos han contado esas narraciones orales, que están ahí, que no están escritas, y creo que hay un ejercicio por seguir haciéndolo, ¿no? Por seguir registrándolas a partir de ahí. Y bueno, de ahí hemos aprendido un poco este proceso narrativo, así como también lo hemos aprendido desde el proceso en estos talleres donde yo asistía hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, es un poco esto, el texto que escribo, que es Manuel, que es el personaje que está ahí, ¿no? Y está esperando en una parada de un pueblo, mientras cae esta lluvia, ¿no? Este chipi chipi que le llamamos nosotros en esta parte, y está esperando todo lo que va a suceder, ¿no? En este momento caótico, además, para los pueblos donde, bueno, más allá de la ficción, me gusta hablar mucho y enmarcar un poco el tema de estas memorias, porque murieron muchísimos compañeros, por supuesto. Muchos compañeros migraron, como zoques que están en Veracruz, que están en Guadalajara, zoques que están en Estados Unidos, y bueno, que han migrado a muchas partes. Y creo que se han llevado esa narrativa oral, pero también se han llevado estas memorias sobre este suceso que, a pesar de estos años, que ya han transcurrido más de 30 años, pues sigue estando vigente en la memoria de los pueblos del norte de Chiapas, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, este diálogo también que se puede encontrar en esta narrativa.
Muchísimas gracias. Pues realmente antes de regresarle la palabra a la embajadora Villanueva, nada más quisiera decirles que este tipo de conversatorios, estos diálogos, estos encuentros, pues solo reafirman la idea de que el conocer a nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades y culturas, reconocernos como sociedad, eh, eh, una sociedad mestiza, no hace más que unirnos, más que reconocernos, más que hacer que nos respetemos y nos enriquezcamos. Les agradezco muchísimo y no puedo agradecer lo suficiente a la embajadora Villanueva, que siempre desde el principio de este proyecto me ha apoyado muchísimo y con ello nos ha apoyado a todos. Y creo que es un ejercicio que vale muchísimo la pena lo que está haciendo Lupita, que vean lo que ustedes como escritores con tanta sensibilidad están proyectando y nos están mostrando al resto del país, y a través de eso que podamos dar una imagen mejor y más fortalecida de lo que es nuestro país. Gracias, Ceci. Te devuelvo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Lino, por esta sección. Bueno, pues muchas gracias a José Alfredo, muchas gracias a Roberto, bueno, José Alfredo López, a Roberto Lorenzo, por acompañarnos hoy. Es de veras un honor tenerlos con nosotros. Nunca pensé que fuéramos a lograr que participaran el día de hoy, cuando estábamos ayer de último momento todavía afinando algunos detalles de nuestro conversatorio el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, su entusiasmo de conectarse hoy de último minuto aquí con nosotros. De veras es un gusto tenerlos. Por el momento quiero ahora cederle la palabra a Lupita, quien nos tiene preparado la lectura de un poema en su lengua. Hola, sí, gracias. Sí, este poema que les voy a leer a continuación es de un poeta ñañú, y antes de leerlo, pues quisiera felicitar a los autores de los cuentos que ahorita están presentes. De ver que leer en una lengua originaria, en una lengua indígena, es otra experiencia, es sumamente diferente, a pesar de que las personas que traducen al español o al inglés o a otro idioma tratan de hacerlo de la manera más fiel que se puede. Leer un texto en la lengua originaria es algo distinto, y sobre todo cuando desde que se escribe en la lengua. Entonces, muchas felicidades. Yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero ya justo ahora me muero de ganas de leerlo. Entonces, ahorita el poema que les voy a leer se llama Marcha y Olvido, es de un poeta ñañú, se llama Xicollaé. Yo lo admiro muchísimo, y la primera vez que tuve la oportunidad de ver este texto me encantó. Me imaginé la escena, y el leerlo en la lengua ñañú pues es muy bonito. Primero lo voy a leer en ñañú y después les voy a leer en español para que lo conozcan. Entonces, el poema se llama así, Marcha y Olvido. El título en ñañú es Gama Panzanto Corampumpri. Nu arande gama panzanto masida dai gatsoga ihu nu uyapa habu gushimitagi yeyot ashi yandapo. Nu arapa linka ngun anante nishi shimite ne habu shimiponga yashi yashkitu ne yashadi ndi mahye Munt erzamin ati harahuti memanguje habu bimi a iradu ne habu bifoka gambeni hankani si mihne kingut erza mintuni kasunu a mihandi masida la juahin negasunu a gatsoga gije mantabibani Negu mihne kibiya guri ya nu aya yotan dus nan edi chat siya zuwe ne yotin ura ramazitu linshani ya
Hayashudi Yambonti. Tam aquí damengi ru harazi hay. Yamahioni Nedama eje congei. En español es marcha y olvido. Aquella tarde que te fuiste, papá, fue el otoño más largo que nos dejaste. Tu marcha fue una llaga encrecida que escupía grillos muertos junto a los rezos que rebotaban en la cerca fría de nuestra choza que guardaba tu rumor. Afuera todo se desgarraba. La milpa y tu herencia se marchitaron rápidamente y se tiñeron de almagres, como los troncos calados de termes, que de a poco se esparcen silenciosos bajo la sombra del monte para volver a la tierra, quizá con el solo afán desesperado de acompañar. Gracias. Muy bonito, muchísimas gracias, Lupita, por compartir con nosotros este poema tan lindo. Se escuchaba la entonación diferente y muchas gracias. Pues bueno, para finalizar, quisiera preguntarles a todos ustedes, a Lupita, a Lino, José Alfredo, a Roberto, ¿qué mensaje podríamos dar a los jóvenes hoy en día respecto a las lenguas indígenas mexicanas? Y de qué manera el consulado pues, puede seguir apoyándolos. Entonces, no sé si quieran comentar algunas palabras finales y quizá mencionar alguna reflexión sobre estos dos temas. Lupita primero. Sí, gracias, gracias. Primero, pues, muchas gracias por la invitación. Nosotros, justamente los que fundamos la asociación en el proyecto de promoción cultural para dar a conocer la lengua y cultura ñañú, pues somos jóvenes. Creo que el principal mensaje que nosotros podríamos dar, y hablo por mis compañeros que hemos ya platicado de estos temas también, es que nunca es tarde para empezar a enseñar. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo lo hablo poquito y sé muy poquito, pero ese poquito lo podemos enseñar a los demás. Nosotros cuando empezamos también había muchas cosas que desconocíamos. En los talleres había muchas cosas que nos preguntaban y que nosotros no sabíamos, pero contábamos lo que sabíamos y aprendíamos para poder dar a conocer. Entonces, hay también muchas personas que a lo mejor saben hablar la lengua ñañú, pero no saben escribirla, pues que se animen también a enseñarlo y que se animen también a aprender. No importa ya la edad que una persona pueda tener, y no importa también que a lo mejor en algún tiempo no se les permitió hablar, que en algún tiempo no se les permitió expresarse en su lengua, que ahora lo hagan. Y también que las personas que lo hablamos, que las personas que lo escriben, sean capaces de crear, que se animen a crear. Ahorita tenemos a dos personas que se han animado a crear literatura en su lengua. Creo que hay mucha imaginación, hay mucha creatividad en todas las personas que hablan alguna lengua indígena, que se animen a escribir, a producir, sea escribir un cuento que les hayan contado sus abuelos, sea escribir alguna experiencia que ellos tienen. Hay personas que quieren leernos, hay personas que quieren leer y que quieren conocer parte de la cultura a través de las letras. Entonces, esta es una oportunidad y mi ánimo es en ese, en animarlos a que los que saben, sea el porcentaje que sepan de lectura, de escritura, de hablar, que se animen a hablarlo, que se animen a escribir, que se animen a producir y que sobre todo se animen a compartir, porque cuando compartimos es cuando más aprendemos, y ese es el mensaje que yo tengo para todos. Agradecerles también el apoyo que nos han dado como asociación, los cursos que impartimos a las personas que se han inscrito. Realmente ellos son nuestro motivo. Todo lo que nos aporta a nosotros lo retomamos para seguir mejorando, y los animamos a que si desean formar parte del proyecto, pues que también se acerquen. Nosotros estamos en toda la disposición de colaborar, y pues agradecerles nuevamente la invitación a este espacio, y una vez más felicidades a los escritores que están aquí.
Gracias. Gracias, Lupita. A ver, Roberto, ¿qué nos gustaría compartir sobre estos temas? Gracias. Yo creo que es bien importante que los jóvenes, ¿no? O que las generaciones que estamos ahora, de los 90, los 2000 y los que están ahora, uno de los primeros ejercicios que hay que hacer es el autorreconocimiento, ¿no? Reconocerse como ser, ¿no? Como pertenecer a un grupo, Tzotzil, Sental, Tojolabal, ¿no? De estas 68, 64 lenguas que hay, es decir, reconocerse. Ese es como uno de los primeros ejercicios. Yo creo que también es importante, que ya es un trabajo que ha estado haciendo el Estado-Nación, que también es reconocer a los pueblos como grupos que pueden construirse, ¿no? Desde sus espacios. En el 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Maternas y yo creo que hubo un ejercicio bastante importante ahí desde estas sumas desde las instituciones. 2022 va a iniciar el Decenio de las Lenguas Indígenas. Yo creo que esto también va a ser muy importante en este reconocimiento del Estado-Nación, en el sentido de que muchas instituciones nos estaremos sumando, y digo nos estaremos pues, porque pertenezco a culturas populares indígenas y urbanas, soy el titular en Chiapas, y entonces creo que nos tendremos que sumar como institución, pero también como seres, ¿no? Como grupos. Y yo creo que el ejercicio aquí, en estos esfuerzos, es también poder llegar a los grupos, llegar a las comunidades, y es decir, que las mismas comunidades puedan apropiarse de estos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante fortalecer estos esfuerzos de los que ya se hacen desde donde ustedes están ahora y que, bueno, nos han permitido estar en estos espacios, ¿no? Y como también seguirlo fortaleciendo, pues, en estos esfuerzos que hay de poder revitalizar la lengua, que es importantísimo. Ya veíamos que si hay una lengua que desaparece, pues desaparece toda una cosmovisión, desaparecen las formas de construirse en ese sentido, ¿no? Entonces yo lo que comparto es un poco el reconocimiento, es decir, tenemos que reconocernos nosotros mismos como seres y pertenecientes a un grupo, ¿no? Y en torno a lo que ustedes hacen desde estos esfuerzos, yo creo que está bastante bien, y yo creo que a lo mejor habría que redoblar más esfuerzos desde nuestros espacios, ¿no? Que ya lo hemos estado haciendo, pienso. Muchas gracias, Roberto, por tus comentarios. Efectivamente, por reconocernos, ¿no? Primero en nuestra propia identidad y asumirnos como tales, me parece un excelente ejercicio. Que también en lo personal lo aprecio. Mi abuelita paterna era maestra rural y hablaba maya, y pues en algunas ocasiones pues, no convivimos mucho de niños, pero sí algunas palabras. Entonces, bueno, voy a retomar también eso por mi parte. Muchas gracias, Roberto. José Alfredo, ¿cuáles son tus reflexiones sobre estos temas? Muchas gracias, embajadora. Me parece que aquí lo importante es que los jóvenes entiendan que la lengua como tal no hay mejores ni peores, ni bonitas ni feas, ¿no? Yo creo que como un sistema de comunicación, todas por igual tienen el mismo estatus, y en ese sentido, creo que, pero el plus, creo yo, los que hablamos lenguas originarias, es que tenemos esta oportunidad, bueno, o los que somos bilingües en otras lenguas, son políglotas, tienen esta oportunidad de explicarse esta realidad que compartimos todos en diferentes lenguas, ¿no? Y me parece que esto es muy, muy interesante porque hay cuestiones, tanto conceptos como cuestiones que están a nuestro alrededor, que no lo vamos a poder explicar en castellano, pero resulta que en tzotzil tengo conceptos muy específicos para eso, o que en alguna otra lengua tenga yo conceptos muy, muy elaborados y que tengan toda una multidimensión en escuchar una palabra. Yo cito, siempre pongo de ejemplo que las lenguas mayas están muy
son muy prolíficas en usar afectivos, estos afectivos que es como el español, como el cacaraqueo, por ejemplo, ¿no? Pero en lenguas mayas tenemos todo conceptos para cómo se escucha alguien que viene con el pie descalzo o viene pisando hojas secas. Todo eso que el español lo tendría que explicar, pero en mi lengua no lo tengo que explicar. Tengo un concepto para eso. En ese sentido, yo creo que los jóvenes tienen que dimensionar esta riqueza que tenemos el ser bilingües, el que seamos de pueblos originarios y que además tenga este plus de misticismo, de muchos elementos que de alguna forma nos han enriquecido nuestro lenguaje, ¿no? El discurso oral que escuchamos, el discurso florido, como le conocen en algunos pueblos, me parece que ahí está la riqueza. En ese sentido, la lengua como tal, hay unas ideologías lingüísticas que se cree que por el hecho de que en su lengua no se escriba, entonces automáticamente su lengua no sirve, su lengua es para gente analfabeta, gente sin razón. Y me parece que eso tenemos que irlo cambiando, porque las lenguas como tal es lo que nos mantiene una identidad, nos mantiene un pueblo. Y bueno, yo creo que ese sería el mensaje, que no se olviden de su lengua y que la lengua como tal como cualquier otra lengua, nuestras lenguas originarias tienen el mismo estatus que el español. Entonces ese sería el mensaje. Muchas gracias por la oportunidad, embajadora. Muchas gracias, José Alfredo. Muy bonito también tus palabras, las apreciamos mucho. Lino, ¿qué nos puedes decir? Ya sé que has comentado mucho y ya has hecho muy buenas reflexiones también sobre tus experiencias, pero ¿qué les dirías a los jóvenes? Bueno, yo creo que una de las cuestiones, de los temas que más han surgido a raíz de que publiqué este libro de cuentos originarios, de lenguas originarias, ha sido el tema de la identidad. Es un tema que nos atañe a todos, que nos llega a todos y que puede generar debates interminables. Pero yo voy a hablar desde la perspectiva mestiza de México, que yo desafortunadamente no hablo ninguna lengua originaria, hablo todas las palabras que todos hablamos en lo cotidiano, como tlacoyos, mis taquitos, mi cochinita pibil, tengo metido todas esas palabras indígenas que tenemos en el cotidiano, pero pues mis apellidos son Santa Cruz, no hay nada más español, y Moctezuma, que no hay nada más azteca. Entonces soy como el mestizo perfecto, digamos así. Y para la gente como yo, que desafortunadamente no pudimos aprender de nuestros abuelos o de nuestros antepasados estas lenguas, creo que es importante a los jóvenes decirles que vean hacia este mundo tan rico, tan interesante, sin prejuicios, que es un poco lo que sucedía en el pasado. En algunos episodios todavía existe, desafortunadamente, pero realmente tratar de entender esas partes de la sociedad que no conocemos, estar abiertos al conocimiento y generalmente, aparte de suscribir completamente a lo que han dicho nuestros compañeros hoy, que los jóvenes se sientan bien en su propia piel. Eso es lo más importante, y sentirse bien en su propia piel es aceptarse, aceptar quiénes somos, de dónde venimos, y ese es un consejo que se le puede dar a los jóvenes de cualquier parte del mundo. Los jóvenes en Alemania, los jóvenes en Kenia, los jóvenes en México, los jóvenes indígenas y todos tenemos que llegar a ese punto en el que estemos cómodos con lo que somos, cómodos con nuestra historia, con nuestro pasado, y hacer de eso pues lo mejor para tener un futuro brillante. Y si lo logran, pues yo creo que ahí hay una importante parte de lo que se conocería como la felicidad, estar cómodo y bien en su propia piel. Ese es mi consejo, y muchas gracias a todos. Mi admiración también a nuestros artistas de hoy, a Lupita, a Roberto y a José Alfredo, y mi agradecimiento otra vez, Ceci y Alfredo del consulado. Gracias.
Muchas gracias, Lino. Bueno, pues, pues ya llegamos al final de nuestro conversatorio. Les agradezco mucho a todos que nos hayan seguido el día de hoy, que nos vean después en nuestro canal de Diplomacia Cultural o bien en Facebook o en YouTube. Para los que no hayan tenido oportunidad de conectarse a tiempo o en su momento a esta plática. Estamos conmemorando 200 años de independencia. Estamos muy contentos de también celebrar en este año la consumación de la independencia de México, los 200 años. Y bueno, pues agradecerles a todos nuestros participantes el día de hoy, a Lupita, a José Alfredo, a Roberto, a Lino y por supuesto también a mi equipo, a Alfredo y a Lugi, que por ahí está tras bambalinas, por todo su apoyo técnico. Y pues hasta la próxima, porque estoy segura que, bueno, este ejercicio, se me pasó decirlo al inicio, empezó cuando hicimos un taller de cuentos indígenas que en su momento coordinó Anel Cruz, del consulado, que ya no está con nosotros. También quiero agradecerle, y a raíz de eso fue que seguimos con este tema, porque hubo mucha resonancia entre el público, y como decía Lupita, iniciamos con este ejercicio en la pandemia porque no pudimos hacerlo presencial, y tuvo mucho éxito porque se conectó gente de muchas partes del mundo, y entonces pues vamos a seguir trabajando con este tema. Que nos apasiona a todos y que seguiremos promoviendo las lenguas indígenas también desde aquí, desde Alemania. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.